Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados de Mark Walling. ¿Vos sabías que este no es la traducción ideal del título? En realidad, el título en inglés es It Didn't Start With You, que sería algo así como No comenzó contigo. Eso es interesante porque una cosa es decir este dolor no es mío y directamente decir esto me lo heredaron, esto no tiene que ver conmigo, sácamelo. Y otra cosa muy distinta es decir no comenzó contigo, no inició contigo, ya viene de más arriba. Pero yo sí creo que este dolor es mío. El dolor de mi abuela, el dolor de mi bisabuela, el dolor de mi madre es mío. El dolor de mi padre también es mío. Pero no inició conmigo, viene de más arriba. Yo creo que esa es la clave. Acá en la contratapa del libro, Mark Walling, fundador y director del Family Constellation Institute, Instituto de Constelaciones Familiares, realmente escribe este libro que es una joya, que es precioso. Yo las invito a que lo lean porque realmente es un libro que no tiene desperdicio. Habla de epigenética, habla de trauma familiar heredado, habla de campos mórficos. De hecho, yo hace poquito escribí, bueno, saqué un podcast al respecto porque yo vengo leyendo este libro hace muchos años. Como saben, tengo una escuela de terapias sistémicas donde trabajamos con estas temáticas desde distintos ángulos, con distintas herramientas, con constelaciones familiares, con psicogenealogía, con astrogenealogía, con biodecodificación y ahora, ya dentro de poquito, octubre 2022, lanzo finalmente la formación de tarot sistémico transgeneracional después de casi un año y medio prometiendo que lo iba a lanzar, finalmente se dio y en enero voy a lanzar biodecodificación astrológica, que también es algo que vengo investigando hace un tiempo y ya le estuve dando forma y estuve todo este año investigando y viendo casos y también leyendo y viendo qué poner y qué no poner. Y bueno, finalmente ya lo lanzo y estamos ahí con mi equipo que me acompaña, ¿no? en lo que es el dictado de los cursos y en las sesiones de estas terapias que están tomando, digamos, más fuerza en estos últimos tiempos, especialmente después de esta serie turca de Mi Otra Yo, pero que realmente yo ya vengo viendo desde hace un par de años que la gente pide y pide y pide porque necesita sanar y en realidad nos damos cuenta que los dramas, el trauma, el dolor de nuestros antepasados es nuestro. Así que no estoy muy contenta con este dolor no es mío, porque en realidad yo creo que sí, este dolor es mío, ¿no? La traducción capaz no es la mejor. Vamos al capítulo 3. Y a mí me encanta el capítulo 3, es uno de mis favoritos porque Mark abre su corazón y nos cuenta su historia de trauma. Y esto tiene que ver con el proyecto Sentido Gestacional, que hace poquito también lancé un podcast hablando al respecto. Porque todo ese trauma familiar, todo ese dolor familiar heredado, de esas madres, de esas abuelas que quedaron huérfanas, de esas madres que tuvieron madres que no tuvieron madres, cómo a él le impacta, ¿no? Y te lo voy a leer con palabras de él porque es conmovedor. Y te vas a sentir seguramente identificada, identificado, porque en todas las familias hay dolores, hay muertes dramáticas, prematuras, dolorosas, secretos, conflictos, duelos bloqueados. Esto nos atraviesa a todos los seres humanos. Te voy a leer. Capítulo 3, la mente de la familia. Por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre diversos aspectos de la vida de nuestra abuela y de los cuidados que ésta dedicó a nuestra madre. Los traumas que sufrió nuestra abuela, sus penas y sus sufrimientos, las dificultades que pasó en la infancia o con nuestro abuelo, las pérdidas tempranas de seres queridos, todo ello se filtró hasta cierto punto en los cuidados maternales que dedicó a nuestra madre. Si nos remontásemos una generación más, lo más probable es que viésemos lo mismo en cuanto a los cuidados maternales que recibió nuestra abuela. Esto es lo que cuando yo doy las formaciones digo que dice Daniel Dancourt en su libro Luces y sombras del árbol genealógico. Al menos 3 generaciones hacen a una madre, ¿no? Y a un padre también. Me voy a la página 67. Yo conocí ese sentimiento de rendición de mis primeros años. Me llegó de mi familia. Lo que mi madre no había recibido de su madre afectó a su vez a lo que fue capaz de darnos a mis hermanos y a mí. Aunque yo sentía siempre la presencia de su amor, en el fondo una buena parte del ejercicio de su maternidad estaba afectada por los traumas de nuestra historia familiar, más concretamente por el hecho de que su madre, Ida, había perdido a sus 2 progenitores cuando tenía 2 años.
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Bueno, acá nos cuenta la historia de esta abuelita Ida o Aida, ¿no? Se debe pronunciar. Bueno, habla de que su bisabuela Lora murió de neumonía en 1904 y toda la familia lo culpó al marido porque parece que, se los cuento en mis palabras, Andrew, que era el bisabuelo de Mark Walling, era, parece un jugador, ¿no? Tenía el vicio del juego. Y entonces parece, según cuentan, ¿no? Que estos son también los mitos familiares. Ella lo esperaba con la ventana abierta y le decía, volvé, volvé. Y parece que se enfermó de neumonía, ¿no? Bueno, él quedó, este bisabuelo Andrew quedó completamente expulsado, esto es lo que se llama excluido del sistema familiar. Esto trae muchísimo dolor, por eso en las constelaciones familiares o en la psicogenealogía trabajamos mucho con los excluidos, trabajamos con los duelos bloqueados, trabajamos con las creencias, ¿no? Con las creencias familiares heredadas, con los mandatos, con las predisposiciones, las tendencias, ¿no? Tener determinada conducta o a evitar determinada conducta porque eso trajo dolor en la familia, nos deja tendencias, ¿sí? Predisposiciones. Bueno, nunca más se supo nada de este bisabuelo. Mi abuela huérfana a los 2 años, pobrecita, fue criada por sus abuelos de edad avanzada, que se ganaban la vida vendiendo ropa usada en un carro. Bueno, dramática la historia, ¿no? Bueno, pasa a la siguiente página. Mi madre no solo fue criada por una huérfana que no pudo darle los cuidados que ella, a su vez, no había recibido de la suya. Esto pasa mucho, ¿no? Que si yo quedo huérfana, mis abuelitos, mis tías, quien sea, tratan de cuidarme, pero no lo pueden hacer capaz como lo necesito. Y además siento el vacío. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿No? Se fueron, me abandonaron. El niño no entiende, el niño siente que lo abandonaron, ¿no? Siente ese vacío, esa soledad. Y esto es lo que en constelaciones familiares se dice que quedan mirando a su madre. En constelaciones familiares trabajamos mucho con la mirada, que esto lo vamos a ver también en el curso de tarot que voy a dar, porque los arcanos también tienen miradas. Miran para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. ¿Para dónde miró? ¿A dónde quedó mirando mamá? Porque si mamá quedó mirando su orfandad, su infancia, a su propia madre, entonces no me pudo mirar a mí. Y lo que un niño, una niña más necesita es que lo miren. Pero no solamente que lo miren para cambiarle el pañal, que lo miren con cuerpo, alma, emociones, con todo. ¿Sí? Que estén ahí, que estén presentes, que estén disponibles. Y una madre, un padre huérfanos no están emocionalmente disponibles, aunque quieran, salvo que hagan un trabajo, ¿sí? Se puede trabajar. Pero para eso tenemos que ir a sanar las heridas de la infancia. Esto lo voy a trabajar muchísimo en la formación de biodecodificación astrogenealógica. De hecho, estoy creando un método para trabajar las heridas de la infancia, pero de forma realmente no profunda, ¿sí? Con Gestalt, con biodecodificación, con focusing, con constelaciones, ¿no? Para reordenar y al mismo tiempo abrazar a esa niña y al mismo tiempo acompañar esas emociones, porque son esas emociones las que no se pudieron tramitar adecuadamente, las que dejan una huella, tanto en nuestra infancia como en nuestro árbol. En realidad es todo una cuestión emocional. Todo tiene que ver con gestión de la emoción. Y la palabra gestión no me termina de gustar. Con acompañar, con habitar las emociones. Nuestros antepasados no pudieron acompañar esas emociones, no tenían conocimientos, no tenían acompañamiento, quedaron solos, lo que en biodecodificación se llama el bioshock, ¿no? Una experiencia traumática que supera lo que nuestra psique es capaz de incorporar, de tramitar, ¿sí? Y colapsa nuestro aparato psíquico y además lo vivimos en soledad. Entonces nuestro sistema nervioso colapsa completamente, ¿sí? De hecho, el trauma tiene que ver con una respuesta de nuestro cerebro límbico que es cuando eh, se produce el congelamiento, ¿sí? La respuesta de congelamiento, que ya no habla de una respuesta del sistema nervioso, sino del colapso del sistema nervioso. Es cuando quedo inmovilizada, es cuando no tengo posibilidad de avanzar, cuando no tengo para dónde ir. Ayer una paciente me decía, hablando de su infancia, ¿no? Decía, en mi casa quería salir corriendo, pero cuando iba a la casa de mi abuela, estaba el abuelo, que el abuelo había abusado sexualmente de ella. Y mi abuela me quería y yo me sentía querida, pero tampoco podía estar ahí. Y dice, yo sentía desesperación, no sabía dónde ir, no sabía dónde esconderme, no tenía quien me ampare, ¿no? Entonces fíjense que esto, ¿no? Puede ser un trauma, sentirme desamparada. Entonces tenemos que ir ahí, a evitar ese trauma, acompañar, abrazar, desde mi yo adulta, pero volver a revivir esas emociones.
Bueno, todo esto estoy ahí armando un método acompañando también, ¿no? Con teoría, porque, bueno, en realidad yo estoy viendo que muchos terapeutas de biodecodificación, de constelaciones, de psicogenealogía, incluso psicólogos no tienen herramientas para acompañar el trauma, ¿no? Y no lo pueden hacer de una forma integral, porque algunos lo hacen desde el sistema nervioso, pero les falta la parte simbólica. Otros lo hacen desde lo arquetípico, desde la imagen, pero les falta involucrar al cuerpo. Otros involucran al cuerpo, pero lo hacen demasiado liviano o no van al núcleo, o les falta la teoría de las constelaciones familiares para entender el desorden sistémico que se provocó. Por eso yo creo que tenemos que aunar todas estas herramientas para crear metodologías que sean profundas y que vayan al núcleo del trauma infantil. Y después encontramos que ese trauma infantil no es solo mío, también lo tuvo mamá, también lo tuvo papá, también lo tuvo la abuela, también lo tuvo el abuelo. Entonces ahí tenemos que ir a decodificar el árbol. Pero bueno, ya me estoy yendo un poquito de tema, pero les quería como ir uniendo un poco con las investigaciones de mis últimos años, ¿no? Y que vengo también constatando en mis formaciones, en mi formación de astrogenealogía, de psicogenealogía, en los relatos de mis estudiantes, de mis pacientes, de consultantes, etcétera. Bueno, mucho trauma familiar heredado. Volvemos a Mark Walling y su abuelita, la madre que fue criada por esta mujer que fue huérfana, y dice que aunque Aida o Ida estuvo presente físicamente en la vida de mi madre, era incapaz de expresar las emociones profundas necesarias para apoyar el desarrollo de mi madre. O sea, estaba presente en cuerpo, pero ausente en mente. Esto es un mecanismo de disociación que es típico de las personas que atravesaron trauma temprano, sea porque fueron abandonadas, sea porque se sintieron desamparadas, sea porque vivieron maltrato o violencia física o verbal, humillación. Son personas que se disocian. Entonces puede ser que estén presentes en cuerpo, si pongan el cuerpo, pero si yo te llevaba a la escuela, si yo te hacía la comida, si veíamos los dibujitos juntos, sí, pero estabas ausente mentalmente y emocionalmente. Yo no te podía contar mis problemas, no estabas para apoyarme, no estabas, o sea, no sentía tu presencia, estaba físicamente, pero no sentía tu presencia. Esto pasa mucho y en general tiene que ver con esas heridas infantiles no trabajadas, no elaboradas, ¿sí? Por eso necesitamos métodos que vayan al cuerpo, porque estas heridas quedan en el cuerpo, quedan en el trauma, que después se transforman en bloqueos energéticos o en enfermedades físicas, ¿sí? Por eso hay que decodificar también las enfermedades, que a veces son contracturas, ¿eh? O sea, no siempre nos tenemos que ir a enfermedades tan graves, pero a veces son contracturas, a veces son me doble el pie, a veces es, no sé, me duele la mano, y a veces sí son enfermedades más graves, ¿no? Porque este trauma queda en el cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo somos nosotros y nuestra mente, nuestras emociones se sienten en el cuerpo, no se sienten en otro lugar. Bueno, entonces Mark Walling dice que su abuelita no podía expresar y no podía acompañar las emociones de su madre, ¿no? Entonces dice, esta falta de conexión emocional también pasó a formar parte de la herencia de mi madre. Bueno, también habla del padre de la madre, ¿no? También una historia muy dolorosa porque el padre de la madre también queda huérfano y ahí es súper interesante como en psicogenealogía y en astrogenealogía vemos que los árboles se unen porque comparten historias familiares, ¿no? Entonces, similares. Entonces, bueno, la abuela se encontró con el abuelo porque ambos eran huérfanos, ¿no? Y bueno, tuvo una historia también muy difícil porque también quedó huérfano de madre y la madrastra lo ignoraba de una forma muy cruel, no lo alimentaba, o sea, bueno, una historia muy, muy difícil. Como tanto mi abuelo como mi abuela se quedaron sin madre cuando eran niños pequeños, transmitieron a la generación siguiente su legado de trauma sin saberlo. En nuestra familia el vínculo madre-hijo ha quedado cortado durante 3 generaciones como mínimo. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que yo como madre tuve padres que fueron huérfanos, que no recibieron amor, que no saben dar amor, que no saben apoyar, acompañar, contener, entonces no lo van a saber hacer conmigo. O puede pasar algo peor que es la parentalización o parentificación, que es que esperan que yo haga de padre de ellos. Inconscientemente. Me cargan a mí, hija, hijo, de sus dolores, de sus necesidades emocionales, de sus carencias. Esperan que yo los quiera, que yo los escuche, que yo los acompañe, que yo esté para ellos, ¿no? Y estos son los hijos parentalizados. Eso es aún más grave.
porque ahí no solo hay abandono emocional, no solo hay carencia afectiva, sino que además hay una carga emocional implícita, sutil, porque no es tan explícita, es sutil, de vos viniste a acompañarme, apoyarme, ayudarme. Son los típicos hijos bastón, ¿no? Que muchas veces aparecen y que lo he visto muchísimo en consulta, en pacientes, ¿no? Muchas lunas en Cáncer, muchas lunas en Escorpio, para los que saben de astrología, vienen a ocupar un poco ese lugar. La Tierra también, lunas en Virgo, en Capricornio. Bueno, la necesidad que tenía mi madre del amor que sus padres no le pudieron dar, solía dejarla con un sentimiento de ansiedad y de agobio. Comprendí que para poner fin al ciclo de traumas heredados en mi familia y en última instancia para curarme yo mismo, tenía que curar también mi relación con mi madre. Bueno, no podía cambiar el pasado, sí, pero lo que sí podía cambiar es la relación. Mi madre había heredado las pautas de estrés de su madre y yo las había heredado también. Bueno, después dice que recuerda cuando era pequeño, que más o menos a los 5 o 6 años, cuando la madre se iba de la casa, él iba corriendo al cajón donde estaba la ropa de la madre, el camisón, los pañuelos, ¿no? Y él hundía la cabeza y olía su olor con miedo a no volver a verla. Cuando finalmente de adulto se lo pudo compartir, dice que su madre hacía exactamente lo mismo. Qué fuerte, ¿no? Hundía la cara entre las ropas de su madre cuando ésta salía de su casa. Estamos hablando de 3 generaciones después, todavía está el trauma, está el miedo a la orfandad, al quedar sin madre, al quedarme solo, porque piensen que el niño se siente desvalido, se siente que depende emocionalmente de mamá, de papá, de sus cuidadores. Perder esos cuidados es lo peor, es lo más doloroso, es lo más traumático, porque siente indefensión. ¿Quién me va a defender ahora si mamá, papá no están? Tal como se aprecia en mi propia historia, las interrupciones tempranas del vínculo madre-hijo, y yo también le sumo padre-hijo, ¿no? Porque también papá puede ser una figura de apego, una figura protectora, y también perder un padre tempranamente puede ser muy traumático, ¿sí? Pueden tener su origen incluso mucho antes de nuestra concepción. Los efectos pueden quedársenos en el inconsciente y vivir en nuestro cuerpo en forma de recuerdos somáticos que se desencadenan cuando se dan hechos que evocan el rechazo o el abandono. Porque él, en el capítulo anterior, que voy a retomarlo, algunas cositas, habla de epigenética. Y hay una cuestión biológica que se va transmitiendo, pero yo particularmente sostengo que no es solamente lo que queda en los genes o lo que se despiertan, que ahora vamos a ver un poco el funcionamiento de la epigenética. Yo creo que también hay algo de esa angustia, de ese dolor, de esa soledad arquetípico, ¿no? Quedan los arquetipos básicos, el arquetipo del huérfano, ¿sí? Que son arquetipos, que esto también lo vamos a ver en la formación de tarot, que son arquetipos familiares que se repiten, ¿no? Y que se constelan en el inconsciente de mamá, de papá, del abuelo, de la abuela, y se van pasando, ¿no? Porque es algo muy sutil. Los niños captan el inconsciente de los padres, la sombra. Lo que está en la sombra perciben es emocional, es energético, ¿no? Que perciben que mamá se siente sola, que papá se siente huérfano, ¿no? Y, y se van como constelando los mismos arquetipos familiares. Por eso tenemos como una narrativa familiar que es inconsciente, más allá de lo genético, que igualmente lo genético también se está descubriendo que los traumas de nuestros antepasados se transmiten a las siguientes generaciones. Miren lo que dice Jung en Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Me estoy yendo al capítulo 2, 3 generaciones de historia familiar compartida del cuerpo familiar, ¿sí? Me estoy yendo para atrás porque Mark Walling primero habla de todo lo que es la explicación científica y después habla de su relato. Y yo quería ir al revés, yo quería empezar con su relato, que es un clarísimo ejemplo de cómo esto opere, que seguro muchas de ustedes se sienten identificadas, y después irme un poco a la explicación más teórica. Pero miren lo que dice Jung. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones que quedaron incompletas y sin que les diera respuesta mis padres, mis abuelos y otros antepasados míos más lejanos. Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar o que continuar quizás cosas que habían dejado a medias las generaciones anteriores. Qué interesante, ¿no? Esto yo lo trabajo en mi libro, que está a punto de salir, ahora ya creo que en octubre sale, por Editorial Kier, que es Astrogenealogía, un viaje hacia las raíces familiares. En el último capítulo que trabajo con cartas natales, trabajo con la carta de Jung, y vemos como él en su carta natal se ve claramente que él es un hijo de reemplazo, un hijo de sustitución, ya que antes de su nacimiento habían muerto 3 hijos.
Fue el cuarto, el primero que sobrevivió y después tuvo una hermana más. ¿Mm? Y además también hay una cuestión con un abuelo, que también yo lo vi ahí en el ascendente, con el Saturno y demás, que también era un abuelo que se decía que estaba loco, que era el descendiente de Goethe. Hay toda una cuestión ahí familiar, transgeneracional y de lealtades, y esto es lo que se llama implicaciones o implicancias sistémicas, ¿sí? Bueno, Mark Walling en el capítulo 2 nos explica lo que es la epigenética. Dice: la historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieran. En tu forma biológica más temprana, la del óvulo no fertilizado, ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre o con tu abuela. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de tu madre la célula precursora del óvulo del que te desarrollaste tú. Esto no sé si lo sabían, yo hice un post al respecto hace algunos meses, pero ya estábamos en el cuerpo de la abuela, ¿sí? Porque ya estaban los óvulos que formarían parte de lo que son los óvulos de mamá, ¿sí? Así que por eso hay una conexión con la abuela materna que es impresionante, que es impresionante. Esto significa que antes de que nacieras tú, de que naciera tu madre siquiera, ya estabais en un mismo cuerpo tu abuela, tu madre y los primeros indicios de ti mismo. 3 generaciones compartían un mismo entorno biológico. Luego sigue diciendo, yo voy a saltear algunas partes. La ciencia actual nos dice que las células de ambos tipos, las precursoras de los óvulos y la de los espermatozoides, pueden quedar marcadas por los hechos con la posibilidad de afectar a las siguientes generaciones. Como los espermatozoides de tu padre siguieron desarrollándose durante su adolescencia y su vida adulta, no dejaron de ser susceptibles a las marcas traumáticas hasta casi el momento mismo de tu concepción. Después menciona a Bruce Lipton, sí, que yo en el último podcast hablé de él. El último podcast es de Proyecto Sentido Gestacional y la Carta Natal. Estuve hablando del libro de la biología de la creencia y del libro de Laura Goodman de La sombra familiar, ¿sí? Así que si lo quieren escuchar. Bueno, dice Bruce Lipton, pionero de la biología celular, ha demostrado que los pensamientos, creencias y emociones, positivos y negativos, pueden afectar nuestro ADN. Bueno, demostró que las señales del entorno podían actuar a través de una membrana celular y controlar la conducta y la fisiología de la célula. Acá se pone un poquito más científico, ¿sí? Esto dice que, bueno, que él lo postula, en un primer momento fue muy cuestionado, pero después muchos investigadores empezaron a confirmarlo y hoy día ya se sabe, y esto se conoce como la epigenética, ¿sí? Esto quiere decir que el entorno, que el ambiente o el ambioma producen cambios en los genes. Pero ahora les voy a explicar cómo son estos cambios, ¿sí? Porque no es que cambian el gen en sí. Las emociones de la madre, como el miedo, la ira, el amor y la esperanza, pueden alterar biológicamente la expresión genética de sus hijos. En el embarazo, los nutrientes de la madre alimentan al feto a través de la pared de la placenta. Bueno, junto con los nutrientes también vamos agregando lo que son las hormonas, ¿no? Si estoy muy estresada, voy a generar más cortisol. Si estoy más bien tranquila, capaz serotonina. Si estoy contenta porque pasó algo bueno, capaz dopamina. Bueno, todo esto va alimentando al feto, ¿no? Las emociones crónicas o repetitivas como la ira y el miedo pueden marcar al hijo, preparando o preprogramando, en esencia, el modo en el que se adaptará el niño a su entorno. Bueno, acá explica todo esto, ¿no? Cómo se va pasando a través de la placenta. Y dice, si la madre embarazada tiene estrés agudo crónico, su cuerpo elaborará hormonas del estrés, entre ellas la adrenalina, la noradrenalina, que circulan por su torrente sanguíneo. Lipton recalca la importancia de lo que él llama la paternidad consciente, es decir, ejercer la paternidad y maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo y la salud del niño pueden sufrir la influencia profunda de los pensamientos, actitudes y conductas de los padres desde antes de la concepción y hasta el desarrollo postnatal. O sea que súper importante en qué ambiente se produce la concepción, el embarazo y los primeros años de vida, que esto es lo que trabajamos como proyecto sentido gestacional. Que todas las terapias sistémicas abordan también esta parte, ¿no? Porque ahí es donde se van pasando programas heredados transgeneracionales y también del momento en el que nace la persona para sus padres, ¿no? Sabiendo que las emociones se pueden transmitir por vía biológica y que 3 generaciones comparten un mismo entorno biológico de vientre materno, imagínate la siguiente situación, dice Mark Walling. Un mes antes de que nazca tu madre, tu abuela recibe la noticia devastadora de que su marido ha muerto en un accidente. Tu abuela, que tendría que prepararse para la llegada de una nueva criatura, está, bueno, justamente no, llorando la pérdida, duelando, ¿sí? Y seguramente sumergiría sus emociones en el cuerpo que estaba compartiendo con su hija y con su nieto o nieta. Tu madre y tú sabríais algo de este duelo en un lugar muy hondo dentro de ti.
Wow, qué fuerte, ¿no? O sea que no estamos hablando ni siquiera de lo que le pasó a mamá, sino lo que le pasó a la abuela, ¿sí? Bueno, voy a saltearme algunas cosas y les voy a decir algunas cuestiones un poquito más científicas que tienen que ver con cómo esto se transmite en el vientre materno y de la abuela. Mark Walling hace referencia a una científica que se llama Rachel Yehuda, con Y y H, y que ella, bueno, investigó mucho lo que es la epigenética y llegó a las siguientes conclusiones. El ADN afectado transmite información que nos sirve para prepararnos para la vida fuera del vientre materno. O sea, se van produciendo cambios en el ADN que son cambios adaptativos para adaptarnos a las situaciones de estrés, a los desafíos. Según Rachel, los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. Estos son los famosos programas inconscientes de supervivencia heredados, ¿sí? Que podríamos decir son un paquetito de información que contiene creencias, emociones, miedos, estrés, conductas, reacciones ante ciertos estímulos, mandatos, lealtades, ¿sí? Lo podemos resumir en programas inconscientes de supervivencia. ¿Y por qué supervivencia? Porque eso fue lo que ayudó a mamá, papá, la abuela, los bisabuelos a sobrevivir. Entonces, para mi inconsciente, si yo respondo de acuerdo a esos paquetes de información, yo voy a sobrevivir. Pero esos paquetes de información tienen información desactualizada. Ahí es donde tenemos que ir a hacer un trabajo de ir, reconocerlos y recodificarlos. De decir, bueno, esto responde a la vivencia de la abuela. Esto responde a la abuelita que quedó huérfana, a la bisabuela que quedó viuda. Esto no responde a mi situación actual. Por eso necesitamos ayuda de un especialista, de un profesional de la psicogenealogía, de las constelaciones familiares, la biodecodificación, de la herramienta que sea, para que nos ayude a primero comprender, estudiar el árbol, ver cuáles son esas experiencias, ver cuáles son esas creencias heredadas, esas lealtades, esos mandatos, y después desarticularlo, desactivarlo, ¿sí? Porque no es un acto mágico. Yo tengo que ir a entender qué pasó. ¿M? Y después tengo que ir a lo que sería el rewire, ¿no? Es como recableado de toda esa información, ¿no? Y que no, bueno, no es fácil, no es de la noche a la mañana, ¿no? También hay un trabajo de voluntad. Al prepararnos para unos factores de estrés similares, nacemos dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos servirán para sobrevivir. Bueno, dice que esto por un lado es bueno, ¿sí? Ya que nos da como una cierta resistencia a los desafíos del medio ambiente, ¿no? Nos permite adaptarnos a situaciones estresantes. Pero por otro lado también puede ser dañino. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida puede heredar el impulso de contraerse bruscamente como reacción ante un ruido repentino. O sea, puede tener la misma reacción físico, fisiológica, emocional que su padre o su abuelo. Bueno, dice que estos cambios adaptativos se producen por medio de señales químicas en las células llamadas etiquetas epigenéticas que se adhieren al ADN. Y dicen, son como unas proteínas por eso se llama epigenética. Epi quiere decir por arriba. Son como unas proteínas que se ponen por arriba del ADN. O sea, que no es que el ADN se altera, el ADN es el que tenemos. Pero son etiquetas que se suman por encima del ADN que hacen que la célula se active o que silencie un gen determinado. O sea, este gen se activa o se silencia. Vieron que tenemos un montón de genes que son recesivos, que no están activos, están como en estado latente, dormidos. Entonces lo que hace es que se despierte el gen de una enfermedad. Podemos tener enfermedades que están en nuestro ADN que no se despiertan nunca, ¿sí? O lo que hace que se duerma una parte de nuestro ADN. O sea, lo que activa una parte o desactiva otra tiene que ver con la epigenética. En un entorno externo, hay algo que afecta al entorno interno. Y cuanto menos te lo esperas, un gen ya está funcionando de manera distinta. La secuencia del ADN en sí no varía, pero su expresión sí cambia, a causa de las etiquetas epigenéticas. Las investigaciones han demostrado que las etiquetas epigenéticas pueden marcar diferencias en el modo en el que regulamos el estrés en etapas posteriores de la vida. Y después dice, determinadas etiquetas epigenéticas se escapan de este proceso de reprogramación y se transmiten, en efecto, a las células precursoras de los óvulos y los espermatozoides que después se convertirán en lo que somos nosotros. Y pone algunos ejemplos, ¿no? De traumas, de personas que estuvieron en las Torres Gemelas, jóvenes indioamericanos, como los hijos de veteranos de guerra, como los supervivientes del Holocausto o los supervivientes del genocidio de Camboya. Hay muchos ejemplos, porque lamentablemente tenemos muchísimo trauma en nuestro pasado y en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Y dice, bueno, la lista cada vez se alarga más: violencia, guerra, opresión, ¿sí? Y esto, bueno, estas repeticiones de vivencias se producen de una generación a la otra.
Veamos un caso notable. Muchos jóvenes que nacieron en Ruanda después del 1994 y por lo tanto no llegaron a presenciar de primera mano la matanza sin sentido de 800.000 personas, tienen los mismos síntomas de estrés postraumático de los que sí fueron testigos de aquella violencia y salieron vivos. Y yo puedo dar fe porque yo he acompañado personas que han llegado a recuerdos o a memorias más que recuerdos de muchas generaciones atrás, de violencia, de maltrato, de abusos, de asesinatos, ¿sí? Y esto, bueno, a veces necesitamos otros recursos más a través de la hipnosis o de las regresiones o de otras técnicas, ¿no? Las constelaciones. Es un fenómeno que cabía esperar, todo lo que no se dice se transmite, dice el psiquiatra Nason, bueno, tiene un apellido impronunciable. Incluso los hijos de familias que no sufrieron la violencia han quedado afectados de manera similar, por lo que, bueno, fulanito dice un contagio del subconsciente colectivo. Yehuda afirma que los hijos de madres que sufren de trastorno de estrés postraumático tienen el triple de probabilidades de que se les diagnostique un trastorno de estrés postraumático que el grupo control, o sea que el grupo de las personas que no lo tuvieron. Ha observado también que los hijos de los supervivientes tienen entre el triple y el cuádruple de probabilidades de padecer depresión o ansiedad o de caer en consumo de drogas. Bueno, y dice que las modificaciones epigenéticas inducidas por el estrés que heredamos de nuestro padre se produce también antes de la concepción a través del esperma, ¿no? O sea que también tenemos ahí a través del óvulo y a través del esperma, o sea que heredamos de ambos padres. Bueno, y para cerrar acá dice, bueno, el trastorno de estrés postraumático de un abuelo puede afectar también a las generaciones siguientes, como vimos, bueno, en un caso que menciona, los traumas asociados a la guerra pueden seguir escalando y afectar a hijos de los que sufrieron el trauma de partida. En Argentina tuvimos, ¿no?, la guerra de Malvinas, que también los hijos de los veteranos de guerra sufrían estrés postraumático, aunque ellos no habían nacido, ¿no?, cuando fue la guerra. Los traumas no solo los de la guerra, sino de cualquier hecho. Acá es importante, porque no hace falta estar en la guerra, no hace falta que caiga una bomba, ¿sí? Cualquier hecho significativo que perturbe el equilibrio emocional de nuestra familia, un delito, un suicidio, una muerte temprana o una pérdida repentina o inesperada, puede llevarnos a revivir síntomas de traumas del pasado. Dice Sack, el trauma se extiende por la sociedad, además de intrageneracionalmente, o sea, transgeneracionalmente diríamos nosotros. Por ejemplo, la película Coco. La película Coco, si no la vieron, es muy bonita. Hay un trauma familiar, ¿sí? El trauma familiar es que desaparece este señor, ¿sí? El bisabuelo, el bistatarabuelo de Miguel, desaparece, no se sabe más nada, se cree que abandonó la familia y no se vuelve a hablar de él. Esto es trauma. Trauma puede ser violencia que vivió la abuela, que vivió mamá, que se va transmitiendo de generación en generación. Yo lo escucho en mis consultantes, de mis pacientes, 3, 4, 5 generaciones de mujeres violadas por hermanos, por tíos, por abuelos, familiares, o sea, cosas tremendas realmente y que se siguen pasando y naturalizando. El otro día una consultante me decía que cuando ella le dijo a sus padres que su hermano abusaba de ella, la madre le dijo, bueno, es normal, a mí mi tío me abusó cuando yo tenía 6 años. Y la madre no podía dormir porque... No, este era otro caso. Que la madre no podía dormir porque el padrastro entraba a la habitación a las noches, ¿no? Entonces no dormía. Y la hija tenía una especie de dispersión crónica, un trastorno de déficit atencional, porque la veía todo el tiempo a la madre que no paraba, que dormía poco, ¿no? Entonces ella como que la seguía a la madre, ¿dónde estás, mamá? ¿Qué estás haciendo, no? Seguía a la madre y así al pasar me cuenta de que sí, su madre era abusada sexualmente por el esposo de la hermana, entraba a las noches a la habitación y bueno, ella trataba de no dormir, ¿no? Y después ella me decía, mi hija me ve que yo no paro y esto me da mucha angustia, porque no paro. Igual que mamá no paraba porque tenía que estar siempre hipervigilante. O sea, un estado de alarma absoluto. Entonces acá hay trauma. Si yo no puedo descansar, si yo no estoy segura, si yo no puedo dormir, si el peligro está en casa, si el peligro está en mi familia y no tengo a dónde ir, no tengo refugio, me voy a la casa de mi abuela y está el violador, entonces los niños crecen con este trauma. Y esto lo van pasando de generación en generación porque no lo pudieron elaborar. Hasta que lo miramos, lo observamos, lo integramos, abrazamos a esa niña, abrazamos ese dolor y lo incluimos dentro de la historia familiar. Así que este dolor no es mío, no, yo digo, este dolor sí es mío, este dolor es nuestro.